en el versículo 4, ahí tendremos la base escrituraria para el mensaje de hoy. Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Dice así: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, Señor, dirige nuestros pensamientos en el sentido, en el significado y en los propósitos de esta palabra tuya que no regresa vacía nunca. Señor, estamos clamándote para que aumentes nuestra fe, para que nos aumente nuestro interés para seguirte. Señor, tú eres nuestro amparo y nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora te rogamos que abras nuestro entendimiento de tal manera que nosotros podamos recepcionar, capturar la verdad hermosa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ayudar. Y síguenos dando la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos años, uno de mis estudiantes ahí en Colombia me preguntó, era un estudiante de la universidad y me dijo: profe, para usted, ¿qué es el perdón? Y yo dije: ¿cómo quiere que te conteste? ¿Quiere que te conteste como pastor o como profesor? Y me dijo: ¿cómo se siente más cómodo? Y yo me dije: me siento cómodo de cualquier forma. ¿Para usted qué es el perdón? Y bueno, te voy a contestar primero como pastor. Y yo le dije: el perdón como pastor es una alternativa de amor. Oh, repítamelo. El perdón es una alternativa de amor. Y me dijo: me gusta. Ahora, como profesor. Yo le dije: como profesor, el perdón es un sentimiento que sale del espíritu. Usted puede perdonar la ofensa. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que también alcanza para usted. Y como usted pertenece a ese círculo de los que aman a Dios, entonces usted va a tener perdón para todo el mundo. Y hay una filosofía bien hermosa de lo que es sentir que hemos sido perdonados. Pero hay cosas más lindas. Mira, ¿quiénes son felices? ¿O quién es más feliz? ¿El que concede el perdón o el que lo recibe? Dígame. El que lo recibe. Ambas.
A ver, Antonio, ¿usted qué opina? Yo pienso que el que perdona. El que perdona, ¿verdad? Se siente realizado. Pero es tan lindo cuando uno concede perdón. Pero es más bonito, creo. Abarca más espacio cuando uno es perdonado. Ahora, surge una pregunta aquí antes de entrar en la materia en sí. ¿Cuándo fue la última vez que perdonamos a alguien? Puede haber sido ayer, ¿verdad? Puede haber sido esta mañana. O de pronto puede haber sido la semana pasada. Cuando usted concedió perdón, hombre, te perdonó la ofensa. No te preocupes, olvidado está. Y permíteme hacer otra pregunta del mismo corte. ¿Cuándo fuiste perdonado por última vez? Es más importante cuando uno ha sido perdonado. Fíjense hasta dónde llega el amor, porque el perdón es una alternativa de amor. Pero es tan fácil decir perdóname, muy fácil, ¿verdad? Y mira, el ejemplo maravilloso de esta conexión preciosa de amor está manifestada en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, cuando Cristo está en agonía. Fíjese que Él le recomienda a su Padre Celestial diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, yo tengo que perdonar a quien me ha ofendido. ¿Pero por qué? Porque Dios me perdonó a mí primero. Por eso perdonamos. Así es. El que ama, perdona. Y si yo perdono es porque amo. Pero otros dicen, perdonar es olvidar la ofensa. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. La herida que me hiciste aquí, eso ya se borró, tranquilo. Te perdono, no te preocupes. Pero cada vez que te la miras, la cicatriz dice: este me la hizo el hermano fulano, pero yo lo perdoné ya. No tienes que decir eso, ¿cierto? Ya está perdonado. Hay heridas que dejan secuelas ahí, ¿no? Como digo siempre, eso no lo quita el Cicatricure. Esa pomadita que venden, que anuncian en la televisión, te untan un poquito y ya desaparece todo. No. Solamente Cristo puede untarme la esencia de su perdón y ya no tengo por qué recordar. Si ya concediste el perdón, ya olvida eso y no se hable más del asunto. Pero generalmente esa expresión de: tranquilo viejo, no te preocupes, no te afanes, ya, olvida eso. No, hay que olvidarlo de verdad. Nosotros vamos a la presencia de Dios por haber sido perdonados. Claro. Somos salvos por la gracia de Dios a través del perdón. Hemos sido lastimados y hasta hemos endurecido el corazón. Pero el Señor sana nuestras heridas, hermano. Definitivamente. El Señor sana las heridas. Pero me va a costar tiempo. No importa. Pero el Señor sana las heridas. Dice la Escritura: Señor, en ti he confiado, en ti creo, y tú me sanarás mis heridas.
Y así es, hermano, el Señor sana las heridas. Pero mire, tengo aquí 3 cositas importantes, 4. El número 1, vamos a dar algunos ejemplos vivos del perdón humano, porque hay el perdón humano por aquí y el perdón divino por acá. Hablemos primero del perdón humano. Fíjese que nosotros perdonamos al hijo travieso, ¿verdad? A la famosa ovejita negra de la familia. Porque parece que es como un espécimen universal, que en todas las familias hay una ovejita negra, ¿verdad? Que se porta mal, que llega tarde, que la mamá no se acuesta hasta cuando él llega. Si llega a las 3 de la mañana, ahí está la viejita dándose mecida en el mecedor esperando que llegue el muchacho. Esa es la ovejita negra, pero lo perdonamos a él, ¿verdad? Perdonamos al hijo travieso, perdonamos a la ovejita negra de la familia, perdonamos al que nos ha ofendido. Claro que sí. Mire, hay un ejemplo en la carta de Pablo a Filemón que quiero leerles. Allí en la carta del apóstol Pablo a Filemón, mire lo que dice. Quiero buscar los versículos 16 y 17. Dice, bueno, voy a leer del 15, 16, 17. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Este es Pablo, hablando de quién, hablando de Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? Onésimo fue un esclavo ahí en Colosas, donde estaba el señor Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un ganadero, un finquero, un hacendado. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Onésimo, en un momento de la historia, se portó mal, le hizo un daño tremendo a su jefe, a su patrón, a Filemón. Y dice Arnoldo Canclini en uno de sus libros que posiblemente Filemón le robó algunas cabezas de ganado y ofendió a la familia y tuvo que huir. Y fíjese, en esa época Pablo estaba preso en Roma y Onésimo huyó, pero lo agarraron en Roma y justamente fue a dar a la celda donde estaba el apóstol Pablo detenido. Y ahí le habló Pablo de Cristo, le habló del Evangelio. Dice la Biblia que Pablo engendró a Onésimo en las prisiones, es decir, le habló del Evangelio y lo convirtió lo llevó a los pies de Cristo. Entonces Pablo le dice a Filemón en esa carta que está aquí, acabo de leer los versículos, le dice, recíbelo no como esclavo, porque ahora ya no es esclavo, ahora es libre, porque ha creído en Cristo, y todo aquel que cree en el Señor es libre, porque la palabra libera, la palabra aquí es Cristo. Le concedió perdón, yo le he perdonado, así que recíbelo. Y la Biblia dice que Onésimo fue
donde su antiguo patrón y Filemón lo perdonó. Entonces, mire, son ejemplos del perdón humano. Cuando su hermano en la carne lo ofende, a veces parece irreconciliable los hermanos, pero uno pelea con los hermanos casi todos los días, ¿verdad? Pero no podemos estar separados por el odio, ni por el rencor, ni por la envidia menos. Porque el amor de Dios une a la sangre, el amor de Dios une a los hermanos, el amor de Dios une a la familia. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Fíjense ustedes que nosotros siempre buscamos cómo magnificar el perdón a través del amor de Cristo. Este es el ejemplo de un perdón humano, pero hay otro ejemplo, y este lo encontramos también en la Biblia. Esaú perdonó a su hermano Jacob. ¿Usted sabe lo que le hizo Jacob a Esaú, verdad? Le robó la primogenitura y le hizo un montón de cosas, lo suplantó. Por eso se le llama a Jacob el suplantador. Sin embargo, Esaú, que recibió la ofensa de Jacob, Esaú lo perdonó. José perdonó a sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad?, a unos comerciantes ismaelitas. Sin embargo, José en su magnificencia perdonó a sus hermanos. ¿Y usted ha perdonado a sus hermanos? Sí. A veces somos irreconciliables, ¿verdad? Pero así no puede seguir. Tenemos que alcanzar los cielos, entrar al reino de los cielos sin esa carga que no quiero perdonar a mi hermano. Por muy grande que sea la ofensa, hermanos, de nuestro corazón debe brotar la esencia del perdón. Pero hay más. Jesús perdonó a sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a su Padre Celestial: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Ese amor inmenso dado por nuestro Señor. Y nosotros hacemos parte de esa herencia maravillosa de perdonar. Además, cuando usted tiene esa carga y le da pena, le da vergüenza pedir perdón, porque a veces somos así, ¿no? La carne humana es así, de traidora. No, no le pido perdón, no le pido y no le pido y no le pido y no le pido. Y llevas esa lápida a tu tumba. Pero no olvide que el Señor Jesucristo tiene los brazos así extendidos, ¿eh? Y Él te dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, mi hermano, pensemos en lo dulce que es perdonar, en lo maravilloso que es, lo lindo que es cuando uno se siente perdonado. Siempre es así, siempre ha sido así. Hay otro ejemplo de perdón humano. Esteban, cuando él estaba siendo apedreado. Esteban es el primer mártir de la historia del cristianismo, ¿sabe? Esteban, el famoso San Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando él estaba siendo apedreado, porque murió apedreado, lo último que exhaló, la última expresión que dijo Esteban fue: Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Mira qué lindo lo hizo Esteban. Y usted y yo, ¿quiénes somos para no perdonar? Cuando uno perdona, se siente aliviado, liberado, feliz, contento, que el Señor nos ha tenido misericordia. Y voy a dar otro ejemplo.
con esto terminamos esta parte del perdón humano y vamos ahora al perdón de Dios. Pablo, a los que lo dejaban, sabe que Pablo tuvo varios procesos en contra para condenarlo. Estuvo preso en muchísimas ciudades, estuvo preso en Corinto, estuvo preso en Éfeso, finalmente estuvo preso en Roma. Y voy a darle un vistacito. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahí rapidito. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. A ver, mire hasta dónde llega la cosa. Dije segunda de Timoteo, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 16. Segunda de Timoteo 4, 16. Mire lo que dice. En mi primera defensa, escuche bien, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Qué lindo. No les sea tomado en cuenta. Era una carta ya de despedida, cuando Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo: el tiempo de mi partida está cercano. Y cuando él estuvo enfrente de Félix, que era el procónsul, el rey de esa frase, de esa porción de Israel, estaba enfrente de Félix, del rey, y hace su defensa pensando que alguien lo iba a acompañar. Lo dejaron solo. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Cuando usted va a una corte y su esposa está ahí, o su esposo está, o su hermano, la fe, o su hermano carnal está ahí, usted se siente mejor porque está acompañado. Pero es triste, ¿verdad?, cuando enfrentamos cualquier indagación solos. Y Pablo, el apóstol Pablo, se sintió solo cuando estuvo enfrentado en este juicio que le estaban haciendo. Sin embargo, el apóstol se duele diciendo: me dejaron solo, pero no importa, y le pide a su Señor que no le tenga en cuenta, después que había rendido Pablo toda su vida al servicio de la palabra. Pero tenemos también ejemplos vivos del perdón de Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios debe perdonarlo? Y Dios nos perdona, ¿verdad? ¿A quién ofendemos? Ofendemos a Dios siempre. Pero ¿por qué perdona a Dios? ¿Por qué? Primero, Dios perdona por su compasión amorosa. Porque el amor de Dios es tan grande que nos perdona. Fíjese, Dios hecho hombre, hecho carne en la persona de Cristo. Y cuando el Señor Jesús está en la cruz dando el último suspiro, la exhalación final, dice: Padre, perdona, porque no saben lo que están haciendo. También por su amor incomparable, por eso perdona a Dios, porque el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios es sacrificial en el sentido de ofrendar al mundo la propia vida de su hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Es lo que dice la Escritura. Fíjate hasta dónde llega el amor de Dios. Que no tuvo ninguna dificultad en ofrendar a su único Hijo. ¿Qué tal que usted tuviera 5 hijos? Como el caso aquel de la señora de aquel pueblo. Tenía 5, 6. Pero había uno que le molestaba la vida, le hacía la vida imposible. Y una vez le dijo: te voy a vender. El primer circo que llegue aquí, te voy a vender para que sirvas en el circo. Te voy a vender. Si sigue molestándose, sigue dándome problemas. Sí, llegó el circo al pueblo. Y le dijo al hombre del circo: estoy vendiendo a un hijo mío. Tengo 6, me quedan 5, ¿ves? Porque es muy travieso. Entonces el cirquero le dijo: tráigamelos, y los puso a todos así. ¿Este cómo se llama? Este se llama Francisco. No, pero este no lo puedo vender, porque este es, no sé, es un muchachito que está pendiente de mí cuando me enfermo. No, este no. Este, Antonio, le dicen Toñito. Este sí. Ah, no, porque es que este está pendiente de sus hermanos más pequeños y él es muy atento. Mire, él está atendiendo. No, tampoco lo vendo. Y así, hermanos, llegó a todos. Y al final dijo: lo siento, no puedo vender a ninguno de ellos. Y tenía 6. Si vendía uno le quedaban 5. Y fue tan grande el amor de madre que no resistió la tentación de venderlo. O la resistió. Ahora dígame, Dios, por su amor grandísimo para usted y para mí, que solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que el mundo fuese salvo por él, al único. Y sin embargo, fíjese, se desprendió. Fue tanto el amor que se desprendió y lo entregó para alcanzar la salvación a través de él. Entonces, son ejemplos vivos de perdón. Pero también el Señor perdona por su gracia redentora. ¿Qué significa redentora? ¿Qué significa cuando usted escucha la palabra Jesús es nuestro redentor? Redentor significa que alguien pagó por ti. Cuando Jesús está agonizando en la cruz, Él lanza aquella palabra y dice: Jelí, Jelí, sama sabactani. Y dice: consumado es, tetelestai. Es al final, la última frase que utiliza Jesús. Cuando Él dice Jelí, Jelí, lama sabactani. Y luego finaliza la expresión diciendo: todo ha concluido, todo ha terminado. Es cuando le pone el sello de que se entregó por ti y se entregó por mí por el amor de Dios. Consumado es. Tetelestai significa, estoy hablando en arameo, que es cuando en aquel entonces, en aquella época, cuando tú hacías un negocio con alguien, le ponías un sello en el papel, le ponías un sello, y ese sello decía: está terminado el contrato, todo está en orden, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra
testai, este es griego, significa que todo ha terminado. Fíjense cómo Dios te ama tanto, por su amor, por su incomparable amor y por la gracia redentora. Fíjense lo que dice, redentor significa el que paga por otro. ¿Cuánto pagaste tú por tu salvación? A ver, ¿cuánto? Ni un peso. Gratis. ¿Por qué? Vaya a Efesios 2, rapidito. Efesios 2, versículos 8 y 9, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Léalo. Ustedes no lo tienen. Está demorando. Efesios, ¿ya lo tienen? Amén. Efesios 2, 8 y 9. 8 y 9. Pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto, es un don de Dios. Y no tienen por qué sentirse orgullosos porque no lo consiguieron con sus obras. Amén. Porque por gracia sois salvos a través de la fe, ¿verdad? No es para que te gloríes. Esto es un don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Don es regalo. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ejemplos de cómo perdona Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros perdonamos? Cuando nosotros recibimos la poderosa mano del Señor perdonándonos, entonces desaparecen de la vista nuestros pecados. Cuando perdonamos, fíjense, cuando Dios nos perdona, ya no hay pecado. Quedan fuera de nuestro alcance las malas acciones y desaparecen totalmente de la mente. Usted es un hombre nuevo ahora. Cuando usted ha derramado la gracia y el perdón sobre otras personas, usted se siente aliviado. Qué lindo es cuando usted discute acaloradamente con alguien, ¿verdad? Y después, ¿qué viene de eso? Cuando tú discutes con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hermana, después viene algo como de, caramba, tengo un peso en mi corazón, ¿verdad? Entonces buscamos que nos perdonen y como decíamos al principio, qué lindo es cuando somos perdonados, pero qué hermoso es mucho más cuando concedemos el perdón. Pero no como aquel, te perdono, tranquilo, no te preocupes, pero cada vez que te ves la cicatriz que te dejó, dices, esta me la hizo el hermano fulano, pero ya yo lo perdoné. No, eso no sirve. Si tú ves la cicatriz, no digas nada, eso está olvidado. Pero a veces, este hermanito me lo hizo, tanto que lo amaba yo. Y otros dicen, este hermano o esta hermana yo la mastico bien, pero no me la puedo tragar. No, mi hermana, si la mastica, tráguesela. Pero a veces decimos eso, ¿cierto? Seguro. No, este me cae gordo. Oiga, qué cosa. No, esta señora me cae gordísima. Nunca vuelva a decir eso, hermano. Usted ama a Dios y Dios lo ama a usted. Seamos fáciles. Finalmente, ¿cómo recibimos el perdón de Dios? Confesando nuestros pecados. Claro. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y finalmente, creyéndole a Cristo. Usted no puede confesarse con ninguna otra persona. No puede confesarse con ninguna otra persona que no sea Cristo. Fíjense que en el año de 1215, escuche bien esto, en el año de 1215, hace un poco de años, apareció un concilio, el concilio de Lyon. Creo que se dice así, ¿no? L-I-Y-O-N. Lyon, o Lyon. Bueno, usted entiende. Ahí en ese concilio
se aprobó el Papa Urbano II, escuche bien, aprobó ese concilio que el sacerdote podía perdonar los pecados, y no Cristo, sino el sacerdote. Por eso, cuando se está confesando la persona, el cura al final le echa la bendición diciéndole: ego te absolvo, ego te absolvo, es decir, te absuelvo. Ve allá y arrodíllate en la imagen esta, el ídolo que está ahí, y le rezas 3 Padres Nuestros, 5 Ave María, y ya tus pecados te son absolutamente perdonados. Mire, qué cosa tan escandalosamente nefasta. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿o sí? Nadie. Y un sacerdote no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo el sacerdote, si necesita también ser perdonado, va a conceder perdón si él no tiene esa autoridad? La autoridad solo la tiene Cristo. Por eso, en una de las fiestas del pueblo judío, y le estoy diciendo esto con absoluta autoridad, una de las 4 fiestas, bueno, son 3 fiestas que son otoñales. Está el Yom Kippur, o el día de la expiación. Ese día, el Yom Kippur, el sacerdote se echaba la carga de pecado del pueblo que estaba fuera del templo. En una forma simbólica, él se echaba todo ese peso y entraba al lugar santísimo, porque el templo estaba dividido en dos secciones. Un lugar santo, que es este, y un lugar santísimo, que es este acá, pero estaba separado por un velo, una tela de lona. Dice que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, significando con esto que ya tú no podías quedarte ahí, sino que podías entrar y tener la comunión con Cristo directamente y no ya con ningún intermediario. ¿Sí me entiendes? Ya nadie obstruía el paso, ya estaba libre el paso. Por eso tú te confiesas con Cristo, o tú quieres confesarte con el pastor. Yo cobro barato por confesar. ¿No ves? Nadie está autorizado para conceder perdón, solamente el Señor. Nada más. El perdón divino, por supuesto, porque el perdón humano lo concedes tú, porque tú fuiste perdonado también. Entonces, ahí viene, hermanos, cómo podemos nosotros redimir nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, tu misericordia es grande, Señor. Tu amor es inmenso. Gracias, Padre, porque sentimos tu presencia a través del perdón. Tu ruego por las familias reunidas aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos, Padre eterno, a ser misericordiosos. Gracias porque hay libertad cuando damos, Señor. Señor, gracias porque de lo que tú nos das, nosotros te damos. Pero pon en nuestros corazones gozo al dar lo que te corresponde. Pon alegría, Señor. Así como cuando compartimos tu palabra, que sintamos placer, que sintamos interés, que sintamos felicidad cuando estamos compartiéndola. Muchas gracias, Señor, por los hermanos que hoy vinieron. Y te ruego por aquellos, Padre, que queriendo y pudiendo venir no lo hicieron. Aparta de nosotros todo aquello que nos hace daño. Y permite que nuestra paz sea tu paz y nuestra luz sea tu luz, oh buen Dios. Bendice la iglesia.
Bendice el ministerio en español. Bendice el ministerio en inglés. Y síguenos dando cantos nuevos, Padre, para tu gloria y honra. Y ahora cuando vamos a nuestra clase, danos entendimiento, Señor, para expresar lo que sentimos a través de la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.